¿Te has preguntado alguna vez por qué en algunos países el agua es barata pero el servicio es malo? ¿O derechamente no es bueno? ¿O por qué subir la tarifa no siempre significa más cobertura ni mejor calidad? Bueno, porque fijar una tarifa de agua no es solo hacer simples cuentas, es decidir quién paga, cuánto paga y para qué. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agua con Sentido, el podcast de Aderasa. Soy Álvaro Sola, me acompaña Christopher González y juntos vamos a meternos en uno de los temas, uno de los dilemas más complejos que tiene la regulación, como es mantener sanas las finanzas de los prestadores, pero sin descuidar el bolsillo de las personas. Hola Álvaro, un gusto estar acá con vos. Es un tema clave porque el agua es un derecho humano fundamental, pero también un servicio que necesita recursos para existir. Dicho simple y claro, sin dinero no hay servicio. Pero y en este punto exacto es donde entra el regulador, no como un inspector, sino como un árbitro del equilibrio. Para entender ese equilibrio hay que empezar por algo básico como los costos. Cada vez que abrimos el caño a las 6 de la mañana o a cualquier hora, detrás hay una bomba funcionando, energía eléctrica, químicos, personal técnico y una planta que alguien mantiene. Eso es el OPEX, es el costo del día a día. Exacto, Christopher, como si la tarifa no cubre los costos de operación y mantención o OPEX, ¿eh? La empresa no puede operar el día a día. Por eso el sector del agua tiene otro desafío enorme, ¿eh? Que es importante tenerlo presente, que tiene que ver con la infraestructura. ¿Y qué es lo que es la infraestructura? Es plantas de tratamiento, redes, estanques, plantas de agua servida, todas inversiones que duran muchísimos años, 20, 30, hasta 50 años. A eso le llamamos el CAPEX. Y ahí, Álvaro, aparece un concepto clave que suele sonar muy lejano, pero es central, es el WACC, denominado costo de capital. En simple, reconoce que el dinero invertido tiene un precio. Si no se reconoce, nadie invierte. Y si nadie invierte, el servicio se deteriora. Bueno, claro, y por eso que países como Costa Rica, Colombia o Perú usan el WACC para dar seguridad jurídica y estabilidad al sistema. Ahora, ojo, que la tarifa cubra costos no significa que se pueda gastar lo que se quiere. Ahí entra la regulación. En algunos países, como Belice o Costa Rica, se usa la regulación por tasa de retorno, en donde recupera los costos más una rentabilidad razonable. Claro, el problema de este sistema es el efecto Abel-Johnson, que es una denominación técnica que dice que si la ganancia depende de cuánto inviertes, bueno, puedes terminar invirtiendo de más, lo que se conoce como el gold rating, que significa que tú terminas con una infraestructura sobredimensionada que termina siendo pagada por el usuario. Por eso, en otros países como Chile o Perú, se usa la empresa modelo eficiente, en donde el regulador diseña una empresa ideal que opera al mínimo costo razonable, en donde la tarifa se calcula sobre ese modelo, no sobre los errores reales. Claro, la tarifa en ese caso no paga ineficiencia, sino que paga la operación y la construcción de una empresa que trabaja y opera eficientemente. Efectivamente, en otros países de la región, por ejemplo Colombia, va por un camino muy interesante, la regulación por comparación. Se compara a todos los prestadores y se toma a los mejores como referencia. Es como un salón de clases regulatorio, o mejoras o te quedas atrás. Claro. Pero bueno, bajemos esto a la realidad de las personas. ¿Cómo aseguramos que nadie quede fuera del servicio? La mayoría de los países usan tarifas que están separadas en dos partes. Una, un cargo fijo, que se cobra a todos, y otra, que es un cargo que es variable por consumo, es decir, depende de los metros cúbicos que uno consuma. Aquí aparece un concepto poderoso, las tarifas por bloques crecientes, lo que nosotros llamamos tarifas con memoria. Primero, se protege el consumo básico, el derecho, y solo cuando hay un consumo excesivo, el precio sube. Claro, el detalle está en cómo se define el tamaño de esos bloques, porque, por ejemplo, en el caso de Belice, que es uno de los casos que se aplica a esto, el primer bloque es muy pequeño y por lo tanto se cubre solo una primera parte y el resto es muy grande. En el caso de Panamá, el primer bloque es muy grande, ¿eh? Y por lo tanto ahí hay dos decisiones técnicas que tienen dos impactos sociales completamente distintos. Y cuando ni siquiera la tarifa mínima es suficiente, ahí es donde entran los subsidios. Colombia y Perú usan subsidios cruzados. Los que más pueden pagar ayudan a quienes menos pueden. En Chile, en cambio, opta por subsidios directos del Estado, sin distorsionar la tarifa técnica. Claro, son distintos caminos, pero el objetivo sigue siendo el mismo.
que el agua siga siendo accesible, pero sin romper el equilibrio del sistema. Bueno, amigos, hoy vimos que una tarifa no es solo una fórmula matemática, aquí hay una decisión que mezcla economía, equidad y política pública. Y los datos son claros. Una tarifa alta no garantiza el mejor servicio y lo que importa es la gestión eficiente. Por eso, desde Aderasa trabajamos para que las decisiones regulatorias se basen en evidencia, comparación y buenas prácticas regionales. Si este episodio te ayudó a entender cómo se decide lo que pagas por el agua, compártelo, porque la regulación también se construye con información. Esto fue Agua con Sentido. Hasta el próximo episodio. Un gusto, que estés muy bien. Gracias, que esté muy bien.